Ok. Bien, primero damos gracias a Dios por su palabra y por tener también la oportunidad de, a pesar de ser un día bastante ajetreado, el día de hoy, en términos eh, país, ¿cierto? Con el tema del plebiscito aquí en Chile. Y obviamente también dentro del lugar donde nos juntamos por lo que significó recibir a la familia, que tenemos que ir a votar, entonces siempre hay, o existe esa tensión, no obstante de aquello podemos también separar el Día del Señor y poder justamente reunirnos para, eh, eh, digamos, en Él poder nosotros también tener nuestro tiempo de culto al Señor. Quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias allí en el libro de Habacuc, claramente. Estamos ya finalizando. Esta es la penúltima predicación en el libro de Habacuc. Ya la próxima semana estaríamos terminando el libro de Habacuc, el libro del profeta Habacuc. Y la semana subsiguiente vamos a comenzar ya con una nueva serie que vamos a explorar la narrativa de la escritura, la narrativa de la redención desde Génesis en adelante. Entonces van a ser, si no me equivoco, 6. Son 8 en total, ¿sí? Entre 6 y 8 predicaciones ya que nos van a acompañar durante ya a partir del 2 domingos más. ¿ya? Así es que ahí vamos allá a publicar, ¿cierto? Cuál va a ser el nombre que lleva esta serie, el nombre definitivo y cosas que van cambiando en la medida en que también vamos avanzando en el desarrollo de la propia serie. Habacuc, capítulo 3, versículo 3 en adelante, ¿ya? Dice la palabra del Señor. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Selah, dice allí. Lo menciono porque voy a hacer referencia a ello. ¿ya? A veces lo saltamos en la lectura, pero es importante. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra. Miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas. Sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán. Temblaban las tiendas de la tierra de Madián. ¿Te indignaste, Señor, contra los ríos? Contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria. Tu arco fue desnudado por completo, las varas de castigo fueron juradas. Selah. Con ríos hendiste la tierra, te vieron los montes y temblaron, el diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tus flechas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante, perdón. Con indignación marchaste por la tierra, con ira pisoteaste las naciones. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Selah. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarlos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos, en el oleaje de las inmensas aguas. Por costumbre se ora previamente, ¿cierto? Por la predicación, eso para las personas que ven después el video en las redes sociales, ¿ya? No es que simplemente comencemos a predicar sin pedir al Señor su dirección. Entonces, para eso tienen que visitar, ¿ya? Para poder conocer el culto y todo lo que ocurre por detrás de la grabación de la predicación. Y bien, nosotros ya estamos, como decía,
encaminándonos hacia el final. Y esta parte es la parte central del Salmo que vimos la semana pasada, que está escrito en forma de salmo con instrucciones para ser tocado como un salmo al Señor. Y obviamente viene atando los cabos que fuimos desatando en la medida en que avanzamos durante el libro de Habacuc. Ahora, de todo el diálogo que Habacuc tiene o tuvo con Dios, ¿ya? Hablábamos la semana pasada que este salmo podría haber sido escrito antes, ¿ya? Y luego es usado por Habacuc para poder eh, referirse y hacer justamente el cierre de toda la profecía y lo que Dios le mostró. Este salmo, independiente de que haya sido escrito antes o después, trae para nosotros este resultado, ¿ya? El atar los cabos sueltos que podrían ir quedando en base a esta conversación que tuvo Habacuc con Dios. Y obviamente el profeta le comienza a quedar absolutamente claro que el plan de Dios o el plan que Dios va a ejecutar, el plan que Dios le mostró que iría a ejecutar, no tiene posibilidad de ser alterado. ¿Ya? No tiene posibilidad ninguna, ni el profeta, ni ninguna otra persona poder justamente alterar los designios divinos. ¿Ya? Por lo tanto, estamos frente a una declaración profética también de que Dios es inmutable, es uno de los atributos de Dios que el profeta Habacuc nos está queriendo mostrar. También le queda claro al profeta que obviamente Dios no va a abandonar a su pueblo. Lo vamos a ver con detalle, cómo lo dice, bajo qué circunstancia también histórica lo está diciendo y al mismo tiempo qué puede significar eso para todos nosotros hoy. La semana pasada, bien decía, era este capítulo 3, un salmo, y dentro de este salmo, por eso yo hice la referencia a estos Selah que aparecen aquí, aparecen en el libro también de los salmos, y que dentro de este salmo hay una serie de referencias a otros cánticos y a otros momentos de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, claramente, y que tienen por finalidad traer a la memoria quién es Dios. ¿Ya? Todo lo que va a citar Habacuc tiene justamente esa idea por detrás, ya que el Señor sea recordado, ¿ya? Y que efectivamente la palabra de Dios, todo lo que ha sido escrito respecto de Dios, es lo que el pueblo necesita oír para poder justamente recordar quién es ese Señor, quién es ese Dios y lo que Dios ha hecho en favor también de su pueblo. Claramente esa es la idea de Habacuc al momento de escribir esto. Algunos eruditos dividen esta sección, este salmo, en dos partes. ¿Ya? Básicamente van desde el versículo 3 hasta el versículo 11 y luego van desde el 12 en adelante. Algunos, perdón, del 3 al 15, ¿ya? Y que fue lo que nosotros vimos en esas dos partes, pero hay otros eruditos que también lo ven dividido en dos partes, ¿ya? Y ahí es donde cuando uno comienza a meterse en el texto, hay que ir tomando ciertas decisiones también para poder acercar el texto, para poder que ese texto pueda ser predicado. Sin embargo, digamos, ambas posiciones de algunos teólogos y eruditos bíblicos, en ambos casos ellos concuerdan de que Habacuc está buscando una manera de mostrar a Dios eh, y cómo ese Dios, mostrarlo a su pueblo, y cómo Dios está, a pesar de todo, viniendo a rescatar al pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces, por algunos detalles que son estrictamente gramaticales, ¿ya? Eh, o prefiero seguir la mirada de aquellos que dividen este texto en tres partes, ¿ya? Ahí voy a explicar por qué, ¿ya? Y para justamente poder avanzar, los invito a que podamos analizar, ¿ya? Este texto. La primera parte va desde el versículo 3 al versículo 7, ¿sí? Todas las expresiones que son utilizadas en esta parte están en tercera persona singular, ¿ya? Y ese es uno de los motivos, por eso hablaba yo de aspectos gramaticales, ¿sí? Están en tercera persona singular y forman el primer relato de la poderosa liberación de Dios respecto de su pueblo. Lo normal, o sea, por lo general, ¿cierto? Siempre se habla de que Dios viene desde las alturas a poder rescatar a su pueblo. Pero particularmente acá, si se fijan ahí en sus Biblias,
el Señor en esta oportunidad no viene del cielo a liberar a su pueblo, ¿ya? Sino que Dios viene desde el sur de Sinaí, ¿ya? Y eso ya es importante porque nosotros tenemos que recordar lo que significa el monte Sinaí para el pueblo de Dios, y específicamente en un lugar llamado Temán, que en algunas traducciones Temán simplemente significa sur, ¿ya? Obviamente hay toda una complejidad respecto a la lengua hebrea que los eruditos bíblicos tampoco toman una decisión única respecto de eso. Pero sí hay algo claro, Dios no viene desde el cielo, sino que viene desde el sur, y viene desde el monte Sinaí, que es donde Dios reveló la ley, y cierto, y cómo el pacto que él había hecho tiene que ser vivido por parte del pueblo. Y eso tiene mucho sentido, porque justamente la razón por la cual Dios va a castigar a su pueblo es porque el pueblo estuvo viviendo vidas contrarias a lo que el pacto de Dios decía que ellos tenían que vivir. Entonces, si nosotros miramos ahí las declaraciones de los versículos 4 al 6, por ejemplo, Habacuc está citando el evento del Éxodo, cuando Dios libera a su pueblo de Egipto y los condujo justamente hasta el monte Sinaí. Y desde allá viene el Señor, desde ese lugar, donde Él revela su nombre propio, Jehová. Es el lugar en donde Dios se revela como un Dios único para su pueblo único, ¿ya? Entonces, ¿dónde nos lleva Habacuc? Primero, al lugar en donde el pueblo fue consciente del pacto, ¿ya? Si bien es cierto, el pacto había sido firmado con Abraham, había sido reafirmado en Isaac, en Jacob, el pueblo se había olvidado en estos 400 años de quién era este Dios, ¿ya? Y ahí entonces ocurre que Dios saca a su pueblo, lo lleva hasta este lugar en donde Él revela la ley de Dios para que el pueblo viviera conforme a la ley que Dios estableció por medio de su pacto. Entonces es en ese lugar, y desde allí entonces viene el Señor, y es interesante porque ahí aparece el primer Selah. Fíjense ahí en su Biblia. Y este Selah, obviamente, nos invita a hacer una pausa, es lo que se conoce hasta aquí respecto de esa expresión que aparece en los Salmos. Y obviamente esta pequeña pausa eh, está invitando a los que cantan este salmo a que puedan hacer una pausa para hacer una breve reflexión sobre justamente la venida del Dios del pacto, ¿ya? Está diciéndole a las personas que están cantando este salmo, aquí es necesario que reflexionemos en esto, que reflexionemos que nosotros estamos frente al mismo Dios del Sinaí, del monte Sinaí. Y obviamente nosotros vemos ahí algunas expresiones, por ejemplo, en esos primeros versículos, que específicamente en el versículo 4, por ejemplo, que habla del resplandor que es como la luz, rayos que salen de su mano, oculta su poder. Todo eso nos habla de cómo Dios se mostró en Sinaí, ¿ya? Que Él esconde el monte con nubes y ellos solamente escuchaban la voz de Dios como trueno, y que los rayos parecía que iban a hacer desaparecer el monte donde estaba Moisés. Entonces es muy interesante cómo Habacuc recurre a esa parte de la historia del pueblo de Dios para justamente poder hablar de este Dios que está viniendo, ¿ah? A pesar de todo lo que va a ocurrir, Dios está viniendo igual. Ahora, existe también otra interpretación que no anula lo que podemos ver nosotros hasta aquí, sino que puede ser incluso complementario. ¿Por qué? Porque esta otra interpretación eh, habla de que Dios viene desde una dirección inesperada. Y hemos hablado harto de eso, ¿ya? De que lo que Dios va a hacer es totalmente inesperado. Eso deja confundido a Habacuc en algún minuto. Dios ocupa a un elemento inesperado para poder castigar a su pueblo, y ahora cierra diciendo que Dios viene del lugar menos pensado. No viene desde los cielos, sino que Él viene desde su propio pacto, del lugar en donde Él se reveló a su pueblo con su nombre propio, este Dios, este Jehová, que viene justamente a rescatarlo. Y eso es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que nos muestra Habacuc aquí es consistencia en base a todo lo que él ha venido diciendo anteriormente. Dios hizo lo inesperado, traer a un pueblo pagano para poder castigar a su pueblo, y obviamente a través de ese castigo es un castigo que viene a enmendar lo que el pueblo estaba haciendo mal, viene a corregir, ¿ya? Es ese tipo de castigo el castigo que Dios
ocupa. En ambos casos, ya sea en estas dos interpretaciones más posibles de esto, se enfatiza la gloria de Dios, ¿sí? Tanto en un caso como en el otro es la gloria de Dios la que está siendo enfatizada, porque nos habla ahí de que se cubren igual los cielos. O sea, hay un tema que está ocurriendo más allá incluso de lo que podría interesar específicamente a un pueblo en particular, que es el pueblo de Dios. Si bien es cierto, Habacuc está probablemente muy ansioso de traer esa buena noticia al pueblo, ¿ah? De que el Señor los va a venir a rescatar. Pero también ocurre algo a nivel más general, ¿ya? Y es Dios obviamente controlando a su vez todas las cosas y obviamente la tierra, como dice ahí en una parte, dice que al final de cuentas la tierra está llenándose de esto, ¿ya? Lo habíamos visto anteriormente también cuando decía que la gloria de Dios iba a llenar el mundo, la tierra, como las aguas cubren el mar. ¿Ya? Hay una coherencia que Habacuc continúa haciendo. Luego nosotros tenemos una sección del versículo 8 al 11. Y si ustedes miran el texto, las expresiones que Habacuc usa acá ahora están en la segunda persona singular, ¿ya? Y eso habla de una relación directa con Dios. Habacuc se dirige directamente a Dios. De hecho, comienza a mencionar su nombre, Yahvé, ¿ya? O sea, es muy interesante porque primero hablaba en tercera persona, ¿cierto? Singular, él. Ahora habla de tú. Es algo mucho más cercano, es algo de una relación mucho más íntima. Y obviamente en esta sección se describen otras cosas, ¿ya? Y por eso los últimos versículos son como una especie de bisagra entre la primera y la segunda sección, porque acá nosotros también tenemos descripción de batallas, vamos a decir, cósmicas, ¿ya? Donde el Señor, que es este guerrero divino, como lo puede mostrar Habacuc, igual es vencedor. O sea, no solamente vencedor en todo lo que Dios hizo con su pueblo, que lo sacó de Egipto, que el pueblo salió con poder, o con el poder de Dios, o por el poder de Dios, salió de esta tierra de esclavitud para donde Dios los estaba conduciendo. Pero ahora nosotros vemos a un Dios que es mucho más grande que solamente el Dios del pacto, ¿ya? Y eso también habla de que Dios tiene un pacto con todo lo creado. O sea, no solamente es el Dios del pacto del pueblo, que ciertamente es un tipo de pacto exclusivo que Dios tiene con su pueblo, pero también Dios tiene un pacto con toda su creación. Y eso también lo demuestra junto con algunas otras declaraciones muy interesantes que hace Habacuc también. Si ustedes se fijan, donde antes se hacía referencia al Éxodo, ¿cierto? En la parte anterior nos hablaba de la salida del pueblo de Dios en el Éxodo. Ahora, nosotros podríamos interpretar algunas cosas que dice Habacuc como referencias de la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿ya? De hecho, cuando nos habla ahí de que el sol y la luna se detuvieron, nos recuerda Josué capítulo 10, ¿ya? Donde efectivamente el Señor hizo que el sol y que la luna se detuvieran en un lugar durante un día entero y el pueblo venció a sus enemigos, ¿ya? En esas circunstancias. Y eso está citado por Habacuc. Por lo tanto, Habacuc ahora está diciendo no es solamente el Dios que nos sacó, sino que es el Dios que nos llevó hasta la tierra prometida. Y nos hizo ganar ese espacio y ese lugar por su poder, por su obra, no por lo nuestro. Por eso, ¿qué es lo que hace Habacuc? Trae al recuerdo lo que ocurrió cósmicamente, ¿ya? No fue solamente un tema del pueblo en sí, sino que Dios tuvo que también movilizar la propia creación para que su pueblo saliera victorioso. Y eso habla de un Dios que controla todas las cosas. Sigue reafirmándose lo que Habacuc ya estaba viendo en los versículos anteriores. Entonces, por eso hablaba yo la semana pasada de que esto viene siendo un cántico o una doxología final maravillosa para todo lo que pasó por la cabeza de Habacuc, la forma en que Dios le contestó, el temor que pudo haber tenido y luego la paz y la calma cuando él ve a Dios sentado en su trono, ¿ya? Y delante de él dice que calle toda la tierra. Eso es lo que Habacuc también nos está trayendo a la mente, queriendo que nosotros podamos recordar. Y todas estas claramente son palabras e imágenes, ¿ya? No nos olvidemos de que, si bien es cierto, no existía posibilidad de transmitir imágenes en los tiempos de Habacuc, el relato era el que creaba la imagen mental en las personas que iban a oír este mensaje. Y esas palabras y esas imágenes que vienen hacia acá
son imágenes de consuelo para Habacuc, de pleno consuelo. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios es fiel a su pacto, y porque es fiel a su pacto, él va a ser fiel para liberar a su pueblo. Y no solamente eso, sino que también va a ser fiel para vencer a los caldeos que estaban viniendo, particularmente allí. Pero Habacuc lo ve en toda la historia, Dios obrando de la misma forma. Dios estaba actuando de la misma manera y eso claramente le va a traer paz, confianza en el Señor. El profeta está seguro de la victoria. Aquí ya el profeta tiene total y absoluta paz de la victoria de Dios sobre cualquier tipo de cosa de la que él mismo se quejó al principio. Cuando él pedía respuestas y Dios no le responde como Habacuc quería que Dios le hubiese respondido, a esta altura del diálogo de Habacuc con Dios, Habacuc tiene plena certeza de que sus preguntas fueron respondidas. Y eso obviamente le da también a él gozo como profeta. A final de cuentas, él va delante del Señor haciendo preguntas, ¿hasta cuándo, Señor? Y él ve de que Dios amorosamente le fue respondiendo y le fue respondiendo lo que Dios quería, no de la forma como Habacuc quería. eh, Sin embargo, le responde lo que claramente el profeta ya sabía, ya conocía, pero que por distintas situaciones podría haberse olvidado. O a veces la situación se veía tan terrible que, y nos pasa también a nosotros, que vemos una situación extremadamente compleja y terrible, que al final de cuentas, ¿qué es lo que ocurre? Nos olvidamos de las promesas de nuestro Señor. Y es necesario que la palabra de Dios, porque aquí claramente Habacuc no está imaginando algo, todo lo que él sabe lo sabe en base a la revelación especial de Dios en la Escritura, en los textos sagrados que estaban allí, disponibles para que ellos pudieran leer. Allí está la historia. Y Dios toma a Habacuc y le dice, lee, aquí está, ¿ya? Te lo presento. ¿Sí? Está en esto, está en las tablas de la ley, está en lo que yo fui revelando, está en los salmos, está en toda la historia de este pueblo. Y allí entonces yo te llevo, Habacuc, para que tú descanses, porque yo estoy al control de todas estas cosas. Y esto obviamente se ratifica cuando nosotros vemos allí de que se muestra a Dios con autoridad sobre toda la creación, o sea, no solamente sobre los enemigos particulares. Como bien decía en este segundo punto, al comenzar este segundo punto, el Señor es soberano sobre todas las cosas, ¿ya? Y controla todas las cosas, ¿ya? Hace un movimiento cósmico para que su pueblo sea beneficiario del pacto que Dios hizo con ellos, que es un pacto que Dios había firmado previamente consigo mismo. Y por último, ahí, por eso yo decía, me incliné más por los eruditos que dividían esta parte o esta sección en tres, porque al final nosotros tenemos del versículo 12 al 15, donde nosotros vemos que continúa la descripción de Dios como un guerrero divino, ¿cierto? Que derrota a sus enemigos, que trae salvación a su pueblo. Pero si ustedes se fijan ahí, cuando nosotros veíamos en los versículos 8 al 11, ¿ya? Con referencias históricas, cósmicas, ¿ya? Ahora los versículos 12 al 15 vuelven a las referencias que son más bien históricas, ¿ya? Si nosotros miramos, por ejemplo, el libro de Josué, en el capítulo 10 y capítulo 11, esas victorias ganadas en el capítulo 10 y 11 del libro de Josué son justamente el trasfondo de los versículos 12 y 13. Aunque Habacuc también podría estar aquí haciendo referencia a algunas victorias posteriores por el hecho de que menciona al ungido, a su ungido, ¿ya? No que Josué no haya sido, pero en la idea de ungido que tiene Habacuc o que expresa a través de la palabra ungido que está utilizando acá, nos está hablando más bien del rey David, ¿ya? El ungido del Señor, que está ahí en el versículo 13, ¿ya? Entonces eso puede explicarnos por qué Habacuc cita esta frase, ¿ya? El ungido de Dios, el ungido de el Señor. Pero sigue teniendo coherencia, porque estamos en un momento de la historia en el cual la historia del pueblo de Dios ya había llegado hasta el punto de Habacuc. Entonces puede hacer referencias hacia atrás el profeta para justamente traer, como decía, imágenes mentales al pueblo que pudieran recordar también la grandeza del rey David, ¿ya? Y lo que ocurrió con el pueblo de Dios en ese momento y las batallas que el rey David ganó y que hicieron del pueblo de Dios un pueblo poderoso. Entonces hay una coherencia igual en lo que nos está diciendo Habacuc aquí.
Nosotros tenemos ahí un Selah, ¿cierto? Al final del versículo 13, que obviamente indica una pausa. Y siendo una pausa, ya una pausa necesaria para poder reflexionar lo que se había dicho hasta allí, siempre se utiliza más o menos de esa manera, ya una declaración y luego este Selah, que es una pausa, para poder reflexionar a lo que se había dicho. Pero al mismo tiempo nos deja la posibilidad a estar atentos después del Selah, nos deja atentos a qué es lo que va a decir después de eso, después de la expresión, después de la pausa. Y en ese sentido, los versículos 14 y 15 probablemente pretenden aquí hacer una especie de resumen de todas las victorias que Dios les dio desde el Éxodo en adelante. ¿Ya? Si ustedes se fijan y van conmigo ahí al texto, dice, traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Ahí nosotros tenemos la manera, perdón, me faltó el versículo 15, opa, ahí sí, donde finalmente dice, marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Ese versículo quiero que lo dejen también o estén atentos a él porque me voy a referir también al final, que tiene una declaración bastante potente, ya sobre todo para lo que está ocurriendo allí, pero también para nosotros hoy, ya, ese es el versículo 15. Entonces nosotros tenemos acá finalmente una referencia histórica completa, ya, como un respaldo de la seguridad que Habacuc tiene ahora respecto de Dios. Si en algún minuto pudo haber incluso dudado de Dios cuando le pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, vamos a tener que seguir soportando esto? Aquí, obviamente, Habacuc ya está totalmente convencido de lo que Dios está haciendo y que Dios lo está haciendo bien, a pesar de que va a ser como una ráfaga de viento, ¿cierto? Que va a destruir todo, pero va a ser temporal. Habacuc entonces tiene la confianza y es esa confianza la que el profeta ahora nos quiere a nosotros también comunicar, nos quiere acercar, nos quiere ofrecer. Todas las victorias mencionadas, ¿cierto? Victorias sobre cualquier tipo de enemigo, sean fuerzas de la naturaleza, o sean enemigos reales con los cuales el pueblo de Dios compitió, batalló, ¿cierto? Y venció. Incluso objetos, ¿ya? O lugares que para los otros pueblos eran deidades. Frente a todos ellos, Dios se muestra como vencedor. ¿Ya? O sea, no hay nada ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni ninguna cosa creada, como diría el apóstol Pablo después, que pueda vencer a Dios. ¿Ya? Incluso esa misma idea, si nosotros la vemos desde la perspectiva del Nuevo Testamento, que es donde estoy haciendo esta referencia, tiene un sentido pleno con esto de acá. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada, absolutamente nada, así como no hay nada que pueda ir en contra de los planes de Dios y que Dios es vencedor frente a todas las cosas y no hay nada que lo pueda derrotar, es la misma idea. ¿Ya? Solo que hasta aquí, obviamente, no tenemos la perfección de todas esas ideas en Cristo, ¿ya? Pero vamos a ir para allá. Y aquí sí yo quería hacer un pequeño destaque, ¿ya? De que me llamó la atención de que existían 5 declaraciones de actitudes que el Señor tomó en contra de sus enemigos, ¿ya? Podría ser estas 5, el hecho de que sean 5, una referencia a los 5 ayes, ¿ya? Que nosotros habíamos visto anteriormente. Pero ¿cuáles son estas actitudes del Señor en contra de sus enemigos? Fíjense en lo que dice acá. Primero dice, con indignación marchaste por la tierra. Dios está indignado. Eso es una actitud de Dios frente a lo que está ocurriendo. Segundo, con ira pisoteaste las naciones. ¿Ya? Entonces Dios no solamente va indignado por la tierra, sino que pisotea a las naciones también con ira. Luego dice, destrozaste la cabeza de la casa del impío. Ahí nos está hablando, obviamente, de los reinados. ¿Ya? Cuando habla de la cabeza de la casa, obviamente no se está hablando de algún tipo de poder que está en ese lugar. Después dice, descubriéndolo de arriba abajo. La palabra aquí es, lo dejaste desnudo, lo avergonzaste. Ahí nosotros tenemos otra actitud. Dios avergonzando a sus enemigos, ¿ya? Que ya lo había dicho en los ayes. Por eso hay una relación aquí entre los ayes y estas declaraciones de
actitudes de Dios frente a sus enemigos. Y la quinta dice, traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros. Y nosotros vemos en la Escritura situaciones en las cuales Dios, por ejemplo, confunde a sus enemigos y se terminaron matando entre ellos, ¿ya? Entonces hay una serie de cosas que el profeta Habacuc ve, comprende, entiende y trae a la memoria del pueblo de Dios para que el pueblo ciertamente descanse en el Señor. Pero hay algo que llama mucho la atención que está al principio del versículo 13. Dice, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Si nosotros teníamos dudas hasta aquí, esta es la respuesta definitiva. La respuesta definitiva es que la ira del Señor se dirige contra las naciones que oprimen a su pueblo, así como Él también se dirige en contra de los que dentro de su propio pueblo oprimen a los demás, porque Dios es justo. No hay perdonazos en ese sentido. El Señor es el que vence totalmente a los poderes cósmicos, a los poderes terrenales. ¿Para qué? Solo para salvar a su pueblo, porque Él es el Dios del Sinaí, es el Dios del pacto. Y allí entonces está la esperanza y donde Habacuc finalmente descansa plenamente, y que obviamente lo vamos a ver la próxima semana, que es la reacción final de Habacuc frente a esto. Ya para terminar, a veces sí, puede parecer de que Dios no está presente. Yo creo que todos nosotros hemos sentido en más de alguna oportunidad la ausencia de Dios, ¿ya? Él está presente, pero a nosotros nos parece ausente. Pero ciertamente la única vez que un ser humano estuvo, o Dios estuvo ausente para un ser humano, la única vez que eso ocurrió en toda la historia fue en la cruz con Jesucristo. Cuando Jesucristo grita y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me diste la espalda, Señor? Padre, ¿por qué te olvidaste de mí? Ahora, el hecho de que Jesucristo haya sufrido la separación de Dios es justamente para que nosotros no tengamos que sufrir, ¿ya? Que ahí hay una promesa que fue sellada con la sangre de Cristo en la cruz. Entonces sí, a nosotros a veces nos parece que Dios está ausente. Incluso a veces parece o nos parece que se está demorando más de lo que nosotros pudiéramos aguantar. Pero la palabra de Dios también nos dice que Él nos va a poner más peso que el que nosotros no podamos soportar. Y esa soportar el peso, ¿ya?, tiene que ver con la espera. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace 2 semanas atrás sobre el tema de la espera? De cómo Dios en la espera va forjando nuestro carácter. Acá está forjando el carácter de su pueblo, pero también nos alcanza a nosotros respecto de eso. Por lo que Habacuc nos dice, podemos nosotros también descansar, porque lo que está diciendo acá es que Dios va a actuar en favor de su pueblo y va a actuar con poder, con gran poder y con gran victoria. Entonces el Señor debe ser siempre exaltado, que es lo que invita a Habacuc. Tenemos que adorar y exaltar al Señor para siempre, porque al final de cuentas, Él es el Salvador de su pueblo en cada generación, de generación en generación. Él trae la salvación a su pueblo. Es Él el que va cuidando a su pueblo, el que va resguardando a su pueblo. ¿Y lo hace por qué? Porque Él hizo un pacto. ¿Con quién? Con su pueblo. Por eso Él promete traer ese descanso, esa tranquilidad, a pesar de que el mundo se esté cayendo a pedazos, a pesar de que todas las cosas pareciera que van a ir por mal camino inclusive. Las naciones pueden levantarse una contra otra, las naciones internamente pueden levantarse entre ellos mismos, como connacionales. Pero ¿qué es lo que nos dice el profeta Habacuc? El Señor está sentado en su trono eterno. Nadie lo mueve de allí. ¿Te acuerdas cuando sacó a su pueblo de Egipto? ¿Te acuerdas cuando nos hizo entrar en la tierra prometida? ¿Te acuerdas de la grandeza que le dio a su pueblo en el rey David? ¿Te acuerdas de eso, pueblo amado? Bueno, ese soy yo, ese soy tu Dios. Y ese Dios es el que viene
desde Sinaí. Ciertamente estamos nosotros frente a un mensaje escatológico, un mensaje del fin de los tiempos, ¿ya? No solamente anticipa la venida del Señor en un futuro cercano a Habacuc, que es lo que nosotros podemos ver claramente allí en el texto, sino que también como el día del Señor, que es la forma en que nos presenta la Escritura el fin de los tiempos, como el día del Señor también se acerca a nosotros como pueblo de Dios. El Señor, de la misma forma que menciona Habacuc, vendrá, y vendrá con gran esplendor y gloria. De la misma forma, de hecho hay hasta palabras que cruzan nuestra cabeza, rayos salen de su mano, vemos eso en el Apocalipsis, como un rayo que ilumina todo y que no hay nada que pueda decir, oh, no lo vi. Así va a ser la segunda venida de Cristo también. Así va a ser la segunda venida de este Dios poderoso a buscar a su pueblo. El Señor vendrá con ese esplendor, el Señor vendrá con esa gloria. Todos lo van a ver, tanto en el cielo como en la tierra. De nuevo, es un aspecto cósmico lo que va a ocurrir también en el fin de los tiempos. Y el regreso de Cristo, a pesar de que pueda venir acompañado de plaga, a pesar de que pueda venir acompañado de pestilencia, de muerte, a pesar de que sacuda la tierra como un gran terremoto, que son cosas que la Biblia habla respecto del fin de los tiempos, el Señor va a venir con juicio sobre todas las cosas. No hay nada en este mundo, nada, absolutamente nada, que no vaya a pasar por el tribunal de Dios. Todo va a ser enjuiciado. Por lo tanto, la esperanza cristiana, a pesar de que parezca que está todo mal, no lo está, porque el Señor está sentado en su trono. Y Él es el que va a hacer juicio. Pero Señor, quiero ver el juicio ahora. ¿Qué nos dice el Señor? Espera. Y de hecho la palabra es tan explícita que dice que es necesario que se manifieste toda la maldad de los seres humanos para que el día del juicio nadie tenga excusa de todas las cosas que estaban ocurriendo. Como Dios es soberano, trae juicio sobre todas las cosas, pero al mismo tiempo su liberación a su pueblo no solamente va a tener efectos sobre su pueblo, sino que también va a tener efectos cósmicos. El cosmos completo, como dice la Escritura, la creación clama, gime. ¿Por qué? Por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que en el día postrero, ese juicio sobre todo sobre todo aquel que no está bajo el pacto de Dios, acabe con todas esas cosas y el pueblo del pacto pueda disfrutar de la presencia gloriosa de su Señor y de su Dios por la eternidad. Amén. Porque hacia allá vamos caminando, ¿ya? La apariencia de este mundo es pasajera, nos dice la Escritura. Por lo tanto, nosotros vamos caminando hacia ese lugar. Entonces, independiente de lo que pueda pasar, independiente de lo que pueda pasar entre las potencias mundiales, independiente de lo que pueda pasar en un rato más cuando ya den los cómputos finales del plebiscito que Chile está viviendo el día de hoy, independiente de lo que pueda pasar a partir de mañana, independiente de cualquier tipo de cosa, nosotros tenemos la seguridad de que el Dios del pacto va a actuar en favor de su pueblo. Amén. Y que Él va a cuidar a su pueblo de cualquier cosa que pueda ocurrir. Aleluya. Incluso si somos sometidos a muerte, pestilencia, el Señor nos va a cuidar. Amén. El Señor nos va a guardar. ¿Por qué? Porque Él ya actuó en favor de su pueblo en la historia. Y Él lo va a volver a hacer. Lo va a volver a repetir. Porque ese es nuestro Dios. Amén. Porque nuestro Dios es el Dios del pacto eterno. Amén. Que el Señor entonces nos ayude a aprender a esperar con gozo, con alegría, a pesar de cualquier tipo de circunstancia. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por que tú eres un Dios del pacto. Tu pacto es eterno. Y ese pacto que tú firmaste contigo mismo, no hay forma de que nada ni nadie pueda quebrarlo, porque lo hiciste tú para ti. Nosotros somos beneficiarios de aquello. Y de hecho, desde el minuto en que nosotros rompimos el pacto, tú ya, Señor amado, tenías a tu Hijo Jesucristo que viniera a pagar el precio por haber roto el pacto. Ciertamente, Dios amado, el sacrificio de toda la humanidad
no habría sido suficiente para poder pagar el precio de lo que ofendió tu carácter eterno, porque nosotros somos limitados al tiempo y al espacio. Por esa razón, ni siquiera toda la muerte de la humanidad habría pagado el valor de tan profunda y terrible mancha a tu santidad. Por eso, Dios amado, desde tu propia santidad emanaste al Hijo, para que en Cristo, en su encarnación, la vida que Él vivió, fuera imputada a nosotros. Amén. Y nuestro pecado y nuestra transgresión fue imputado a Él, que no tuvo pecado, solo para ser fiel a tu pacto. Y nosotros, Señor, ser beneficiarios de ese pacto. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no bendecir tu nombre, Padre, por lo que tú has hecho? Y es por eso, Señor, que te damos las gracias y queremos, Señor, aprender a descansar independiente a lo que pueda venir. Porque frente a toda la incertidumbre del mundo, nosotros tenemos una certeza. Tú estás sentado en tu trono y delante de ti el universo entero calla y ve simplemente como tú obras. Oramos, Señor, en los méritos de aquel que nos introdujo al pacto, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.